El doctor Gonzalo Hernández Licona es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Es doctor en Economía por la Universidad de Oxford, allá en Inglaterra, maestro de Economía por la Universidad de Essex, también en ese país, y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se desempeñó como director general de Evaluación y Monitoreo de la Sedesol de agosto de 2002 a noviembre de 2005. Fue catedrático de tiempo completo del Departamento de Economía del ITAM de 1991 a 92 y de 1996 a 2002, y director de la carrera de Economía también en esa institución entre 1998 y 1999. De 1996 al 2000 fue representante académico ante la Comisión de Cooperación Laboral del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte. Desde 1997 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en 2017 fue nombrado miembro del grupo científico encargado de elaborar el informe sobre desarrollo sostenible a nivel global de la ONU, de acuerdo al compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Gonzalo Hernández Licona, gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Gonzalo, ¿cómo llegas tú a este espacio de investigación? Entiendo que pues te metiste al rollo de la economía desde chavo. Pues sí, yo creo que esta combinación, Esdra, de tratar de buscar desde chavito, pues uno qué quiere hacer en la vida, que no es fácil, por cierto, y menos a los 18 años. Pero esta curiosidad me parece sobre cómo es que la gente se comporta y cómo es que la gente hace lo que hace. O sea, el comportamiento humano a mí me parece fascinante desde chavo. Y por lo tanto, pues la economía es una de estas herramientas que te ayudan a investigar por qué la gente hacemos lo que hacemos. ¿Por qué ante la escasez, cuando hay pocos recursos, qué es lo que la gente hace en la práctica? Entonces yo creo que es una entrada fascinante. Por supuesto, si se complementa con la antropología y la sociología, me parece que hace un entendimiento del comportamiento muy, muy agregado, y me parece que esa es la entrada más evidente. Si le vas sumando luego ya las áreas de desigualdad, pobreza, medición, a lo mejor uno tiene que encontrarle raíces en mis maestros de la secundaria y la preparatoria de Orizaba, maristas comprometidos que nos enseñaron cosas que de otra manera no hubiéramos visto en el día a día. Cuando sales a la especialización al extranjero, esta visión de lo que sucede en otros países del desarrollo industrial, y lo volteas a ver y dices, bueno, es que esto se puede aplicar, esto no, es a veces muy frustrante, dicen algunos, ver que las cosas que funcionan en otros países, aquí no. Es verdad, y sobre todo en la economía hay 2 o 3 modelos de macroeconomía, de microeconomía, que uno tiene que tropicalizarlos para entender lo que pasa en México, y en buena parte eso hicimos en algunos de los modelos. La otra parte es que la hace fascinante es el contacto con personas, cuando estás estudiando, de otros lados que no son países en desarrollo, en la India, en Nepal, en América Latina, hace esa convivencia muy importante para entender que no todo es México, no todo es Estados Unidos, no todo es Inglaterra. El mundo es bien interesante y bien complejo, y entender los diferentes lugares y lo que la gente hace me sigue pareciendo fascinante. Esta preocupación por el tema pobreza a nivel, hablamos al rato de lo que sería específicamente nuestro país, pero a nivel mundial, esta situación que vemos desde hace mucho tiempo como un elemento que ha sido un motor de movimientos sociales, de revoluciones, de fórmulas mágicas que han tratado de aplicarse para resolverlo. Esta idea de los que sí tienen y los que no tienen como motor de la historia. Y yo lo complementaría, el tema de pobreza como un fenómeno importante a analizar desde el punto de vista de que hay un sector de la población, no importa el tamaño incluso, que está muy por debajo de estándares del día a día que otros sí tenemos. Digamos, ese tema, yo le digo a mis alumnos de economía, hay 3 elementos del desarrollo que hay que analizar: crecimiento económico, desigualdad de oportunidades y pobreza.
Cuando un país resuelve estas tres, en general su desarrollo va bien. Cuando uno le falla, o como México, si le fallan las tres, hay una bronca importante. Entonces, ver lo que le pasa a la gente más pobre, ser, como dicen los filósofos, un poco rawlsiano. John Rawls, que nos decía que la gente más desfavorecida hay que ponerle atención, me parece bien importante. Y cuando tú lo ves y lo empiezas a entender y a medir, me parece un primer paso para eventualmente poderlo resolver, por supuesto con diferencias en las formas, con diferencias en los enfoques. Cuando hay un crecimiento tan impresionante como el chino o el de la India, y tú ves la pobreza bajando, dices, híjole, si en México pudiéramos tener un fin de semana, un porcentaje de esos crecimientos, nos iría re bien, ¿no? Ahora, el tema de pobreza y combate a la pobreza se convierte en bandera política. Hemos visto esta idea desde hace mucho tiempo de que el Estado, esta fascinación de si el Estado resuelve la pobreza o el mercado resuelve la pobreza. Sí, por supuesto, vemos, no solamente en México, en el mundo, que la bandera de la pobreza es atractiva políticamente cuando uno le combina, por ejemplo, con adjetivos como hay hambre, ¿no? Que ciertamente existe en muchos lugares. Esa combinación políticamente se hace atractiva. El presidente Lula aglutinó votos a partir del Brasil sin hambre. Entonces, cuando tú ves eso y te das cuenta de los procesos de política social, sí ves que hay una buena parte de la historia y del día a día de la política pública, en México y en otros lados, donde ese elemento de pobreza a nivel general ha sido utilizado políticamente, pero también es cierto, Ezra, que cuando, como en el caso mexicano, déjame introducir lo que hemos hecho recientemente, de medir con claridad y a estándares mexicanos lo que conocemos con pobreza, podemos encontrar ejemplos en donde la direccionalidad de programas sociales ha tenido un mejor desempeño a partir de claridad en lo que es pobreza y claridad en cómo se mide, que es una gran ventaja, yo creo. Cuando mide uno, finalmente conoce uno qué es lo que no creíamos que podía suceder. Fíjate, cuando de chavo yo iba a visitar las entrañas de los ingenios azucareros, mi papá se dedicó a ese tema, y algo que me fascinó siempre es los manómetros. Los manómetros son estos como relojes que buscan medir lo que pasa adentro de la fábrica. Y decía yo, ¿cómo es que un relojito va a medir? Le dice a la gente, los ingenieros, lo que tienen que hacer o no hacer? Bueno, eso aplicado a las sociedades es mucho más complejo un manómetro de la pobreza que un manómetro de la presión del gas, por ejemplo, pero es igualmente importante y fascinante y difícil. Yo creo que siempre existirá, Ezra, una discusión siempre, desde ayer, hoy y el futuro, de cómo se mide pobreza. Lo que sí es cierto es que es importante hacerlo, porque de otra manera, la verdad es que los recursos públicos escasos, ya sea el sector privado o el público, pueden irse a cualquier lugar. Estamos platicando con Gonzalo Hernández Licona, aquí en Línea Directa. Gonzalo, cuando se instaura precisamente esta política de medición, este Consejo para la Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, medición de pobreza en México, ¿es producto de qué? O sea, ¿a quién le interesa? ¿Al gobierno le interesaba? El gobierno, el nacionalismo revolucionario priista, manejaba la pobreza y el combate a la pobreza desde programas, me acuerdo, el famoso Conasupo Coplamar y toda una serie de mecanismos que servían como instrumento, pues básicamente de control político. ¿Por qué se llega a esta idea de crear el Coneval y por qué medir de forma independiente? Creo que eso lo explica la historia institucional y de desconfianza cuando de repente los gobiernos, no siempre, de repente, no nos decían con transparencia y claridad algunas cifras. La inflación a veces, el crecimiento del PIB otras veces, el resultado electoral otras veces. Entonces, la historia de desconfianzas
por parte de diferentes gobiernos en el pasado, llegaron en el año, acuérdate que en el 97, por primera vez en México, tenemos partidos en el Congreso de un color diferente al presidente. Entonces no es coincidencia que a partir del 97, en el año 2000 con más claridad, empezamos a exigir más transparencia y rendición de cuentas. Tenemos una Auditoría Superior de la Federación, tenemos una ley de transparencia y acceso a la información y tenemos la exigencia, no del gobierno, por parte de los partidos de oposición, de la creación de un Coneval que busque medir con independencia la pobreza. Porque lo que estaba buscando la sociedad a través de sus partidos es que en un indicador tan sensible política y mediáticamente como es el pobreza, que no fuera otra vez el gobierno el que dijera cómo vamos en ese indicador tan complejo. Entonces, la razón de la creación del Coneval es una razón de desconfianza ante la información del pasado de los gobiernos. Entonces, lo que nos pide la sociedad a través de ese mandato de la ley es darle a las cifras de pobreza la mayor credibilidad y la mayor transparencia. Esa es la razón de ser de instancias independientes en el caso de desarrollo social. Cuando te aparece el primer dato, es verdaderamente, todo el mundo decía, el país, la mayoría de la gente vive en pobreza. La primera medición te dice, más de la mitad de esta población de este país vive en la pobreza y un montonal viven en la miseria, en lo que llamaban pues pobreza alimentaria. Los datos eran devastadores. La medición que hoy tenemos, Esdra, nos muestra que es un poquito menos que la mitad, son 43% de población en pobreza. ¿La original? La inicial de Cedesol eran más del 50, como 55%. Pero lo importante es, uno, que el dato que hoy tenemos, que es producto de este acuerdo político entre el año 2006 y 2009. En esos años, Esdra, hicimos una medición de pobreza con la consulta de muchas personalidades al interior de México, al exterior, del gobierno, de académicos, y llegamos a una medición que con las dificultades de cualquier medición de pobreza en el mundo, es un acuerdo importante de que esa es la forma de medir, y esos son los datos que salían. Y el compromiso que año con año, cada vez que se mide la pobreza, el Coneval va a transmitir exactamente lo que dicen los datos, ni más ni menos. Si a veces la pobreza sube y hay cierta molestia de una parte de la sociedad, pues qué pena. Si cuando la pobreza baja hay molestia de otra partecita de la sociedad, pues también qué pena. El compromiso sí es mostrar lo que está pasando, porque me parece que si en materia social, bueno, en materia de cualquier ámbito, digamos, pero en materia social, si no mostramos lo que está pasando, pues es como si el médico te dice, oye, mira, su radiografía, le voy a decir que salió muy bien, aunque salió muy mal. Si eso lo dices de manera reiterada, pues el paciente se nos muere, o le pasa algo, o no tiene la adecuada medicina y la adecuada política pública para arreglar lo que tenemos que ver que está bien. Hay cosas que han mejorado, hay cosas que no han mejorado, y me parece que decirlo es parte del proceso democrático del país. Ahora, en el momento en que empiezan a medir, tú hablas de las presiones, cuando se empieza a medir hay sectores que se sienten afectados por varias razones, porque tocas áreas que pues representan cotos de poder de muchísimos grupos que han hecho de la pobreza un gran negocio, de grupos clientelares que manejan la pobreza también como un elemento de presión política, y eso no hace fácil precisamente el seguir midiendo. Hay presiones sobre Coneval. En general yo creo que hay presiones sobre las instancias que buscan o medir o tomar decisiones que pueden afectar a otros poderes. Regresando al tema original, el Coneval lo diseña el Congreso, lo mandata el Congreso para decirnos a la sociedad cómo vamos y qué hay que hacer en general en cosas de... Entonces, las presiones que puede haber, yo creo que se resuelven o las hemos resuelto a partir, uno, del compromiso de decir las cosas como son,
Y dos, que el diseño de la propia institución está ahí, está de tal manera, yo tengo a 6 consejeros que están arriba de mí, a quienes les tengo que decir y tenemos que diseñar con ellos las cifras y la forma de medir. Entonces, ellos son académicos de tiempo completo, no tienen un rol político, como posiblemente suceda en otras instituciones autónomas o independientes, lo cual nos ha garantizado que esas potenciales presiones se puedan resolver de una manera técnica. ¿Qué es lo que queremos hacer? De una manera técnica, decir, miren señores, en esta ocasión la pobreza subió, bajó, quedó igual, subió aquí en este estado, bajó en este estado. Es la mejor forma de hacerlo, y yo creo que, y déjame insistir en esto, de no hacerlo así, estaríamos minando la democracia del país. ¿Por qué? Pues porque la democracia no solamente son votos, que hay que, o sea, la democracia es más allá de votos de cada 3 años, la democracia implica elementos de transparencia en donde la ciudadanía le pide a los gobiernos que le digamos cómo estamos en la realidad y qué uso hemos hecho de sus impuestos. Digamos, en el pasado un autoritarismo no rendía cuentas de lo que la gente hacía con sus impuestos. Hoy, en la democracia, eso es fundamental. Ustedes, gobiernos federales y locales, ¿qué están haciendo con los recursos de los impuestos que van a política social? ¿Hemos tenido resultados o no? Ahí está la pregunta. La pregunta y las respuestas son, en esas ocasiones sí, en esos puntos sí, hemos tenido resultados, en estos menos, y hay que mejorar. Estamos platicando con Gonzalo Hernández Licón aquí en Línea Directa. Gonzalo, cuando se habla de pobreza, se liga directamente al tema de desigualdad. Pobreza, desigualdad, ¿cómo le hacemos para equilibrar? Países en donde el tema pobreza pues no puede tampoco compararse en términos de qué es la pobreza. No es lo mismo la pobreza en los Estados Unidos que la pobreza en México, o la pobreza en Europa, o la pobreza en África frente a la de México. El tema de lograr una sociedad mucho más igualitaria, si eso también sirve para combatir pobreza, ¿cómo cruzas esas variables? Si me dieras a escoger, Ezra, personalmente, ¿a cuál de los dos fenómenos que tienen que ver, por supuesto, le deberíamos poner más énfasis? ¿A la pobreza, sin importar cómo se mide, o a la desigualdad? Mi respuesta sería al tema de desigualdad de las oportunidades del país, de las oportunidades diferentes de diferentes grupos. Si pudiéramos tener un país que a partir del acceso efectivo a los derechos pudiéramos lograr igualdad de las oportunidades. ¿Y qué quiere decir eso? Que cualquier persona en México, sin importar de dónde viene, si es indígena o no indígena, el color de piel, el género, pudiera hacer de su vida lo que se le pegue su gana, seríamos un país con, ahora sí, total libertad. Que tú y yo, o algunas de las personas que nos escuchan, tengamos más chance de hacer más cosas, más oportunidades que muchos otros, muestra que en México estamos lejos de la igualdad de oportunidades, por más que hayamos hecho esfuerzos importantes y muchas veces concretos de reducir la pobreza. Te pongo el ejemplo que más me gusta. Hoy una joven mujer, niña indígena, sí, que tiene hoy piso firme, que tiene beca de Prospera, que tiene más elementos de política social que hacen que su vida esté mejor que hace 10 años. Si tú comparas cómo va a competir esa niña en el ámbito económico, político y social con las hijas de personas que hemos tenido más chance de que esas hijas tengan más oportunidades en la vida, no hay duda de quién va a ganar en esa competencia. O no hay duda de quién va a llegar hasta los últimos lugares de la competencia. Entonces, si en este México pudiéramos tener un país con igualdad de chance, igualdad de oportunidad de que la gente haga las cosas, más allá de quién gane, ¿eh? Si tú y yo competimos, si alguien gana, ya ganamos, pero a partir, Ezra, de tú y yo tener una competencia pareja. Si de entrada la competencia no es pareja, la competencia se vuelve no solamente aburrida, sino además ineficiente. Entonces, son dos razones importantes. La igualdad de oportunidades traería aparejada automáticamente menos pobreza, sería un país más justo a partir de una moral y una ética importante, y dos, más importante, sería un país más
eficiente, es decir, un país que pudiera generar más valor agregado a partir de la competencia sana, de muchas ideas, de muchas innovaciones, en donde el país en su conjunto mejoraría en lo económico y en lo social. Esa me parece, desde mi punto de vista muy personal, debería ser la ruta del país. Programas sociales o incremento en salarios, ahí escuchaba una expresión de Carlos Slim que decía, pues hay que subir el salario, hay que dar más dinero, quitar programas sociales que no sirven para nada. Yo creo que en parte tiene razón. Hay varios programas sociales que no tienen un impacto concreto. Son programas con algún elemento electoral, con algún elemento político. Esto se reproduce a nivel federal, estatal y municipal. Entonces tenemos ahí programas, por ejemplo, adultos mayores. Tenemos 33 programas en el país. De Chile, mole y de manteca se repiten, no tienen coordinación. Entonces ciertamente hay un conjunto de programas, un conjunto del gasto público social que no tiene ese impacto. Por lo tanto, uno, repensar el gasto me parece importante. Dos, si en el fondo lo que Carlos Slim decía era que sea a partir del ingreso laboral una de las palancas más importantes de reducir la pobreza, pues tiene total razón, ¿no? En tanto podamos tener un país con mejores empleos, con mejores ingresos, donde la productividad, por supuesto, tiene una herramienta fundamental. Pero tienes un problema de informalidad que te anula ese argumento, ¿no? Pero digamos, poder resolver eso de manera completa me parece que es un argumento importante. No solamente, yo creo que el tema del salario mínimo es un tema que hay que entrarle que no sea tabú, que hay que entrarle, tiene hasta cierto punto un elemento favorable, sobre todo de señal de que estamos haciendo algo para la gente que menos gana, no de solución final a los salarios, por supuesto, que eso tiene que servir a la productividad, pero pensarlo de manera global me parece importante. Sí creo que las distorsiones que hemos tenido en el mercado laboral, en la política social y en el sistema de seguridad social, nos hacen generar mucha informalidad y por lo tanto muy poca productividad en muchos sectores. Uno pensaría finalmente, Gonzalo, que hay que tener programas sociales los necesarios, pero si no volvemos a crecer a tasas del 3%, no habrá forma de acabar con la pobreza. Sin duda, sin duda. 3, 4. A donde veamos, a donde volteemos, ya sea China, la India, Chile, Brasil hace unos años, no ahorita, México hace unos años, no ahorita, cuando tú tienes crecimiento económico a partir de incrementos importantes en la productividad y el quehacer, y déjame incluir, y más población compitiendo sanamente, sin restricciones y sin discriminaciones, cuando uno ve eso en la historia o de México o de otros países, tú ves que la pobreza baja, ¿no? La pobreza se reduce en China, es el ejemplo más importante, en México lo fue en las décadas pasadas. Entonces, la combinación de un crecimiento económico importante, por supuesto con política social que ayude a que efectivamente el 100% de la población se puede incorporar mañana a este mercado creciente, que esa fue la idea de Progresa hace unos años. Ese fue el supuesto, que la política social era el empujón, digamos, para que la población se integre al mercado laboral. Esa combinación me parece que si la hacemos virtuosa, la pobreza baja y la igualdad de oportunidades puede estar presente. Gonzalo Hernández Licona, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gonzalo Hernández Licona aquí, en Línea Directa.